Cuando era pequeño, mi abuela solía contarme muchas historias sobre los nahuales. Ella los describía como criaturas que se podían transformar en personas y viceversa, como si se tratase de una especie de brujos que tenían cierto pacto con alguna entidad negativa, la cual les permitía obtener este tipo de poderes. Cuando ella me platicaba sobre estas historias, yo creía que solo se trataba de cuentos para asustarme, para de alguna manera meterme el miedo a no quedarme tanto tiempo afuera de la casa, ya que tenía esa pésima costumbre con los amigos del pueblo, quedándonos a jugar canicas, fútbol, bote pateado o cualquier cosa que se nos cruzara por la mente. Ella siempre me contaba una historia todos los días antes de dormir. Supongo que ese era su objetivo. Sin embargo, hubo una ocasión que todas esas historias se empezaron a volver algo perturbadoras, cuando nos empezamos a dar cuenta que muchos de mis amigos habían desaparecido por todo el pueblo. Todo comenzó con mi amigo Ernesto, el cual no se le fue visto nuevamente por el pueblo, ni siquiera por algún terreno baldío, en algún rancho vecino o en algún otro sitio que pudiese dar vida de que este amigo estuviese todavía con nosotros. Los habitantes del pueblo se hacían diferentes preguntas. Me acuerdo que los padres de Ernesto estaban más que preocupados y todos los días hacían ciertas búsquedas para encontrar a mi amigo. Inclusive, también me llevaron a interrogar, tanto a mí como a otros cuates que éramos del rancho. Pero nosotros no sabíamos qué responder. Después de todo, sí nos habíamos visto esa tarde para jugar, pero cada uno de nosotros nos despedimos para volver a nuestras casas. Y al día siguiente nos enteramos que Ernesto nunca llegó a la suya. A pesar de que éramos vecinos y que nuestras casas no estaban tan separadas, este amigo no volvió a ser visto por ningún lado. Tiempo después de la desaparición de Ernesto, se presentó la desaparición de otro pequeño. Verás, en ese tiempo yo tenía alrededor de 13 años. No era un niño pequeño, pero tampoco era lo suficientemente grande como para cuidarme solo en la calle. Este tipo de avistamientos extraños que se empezaron a dar con las desapariciones de estos dos niños llevaron a todos los habitantes del pueblo a realizar diferentes organizaciones de búsqueda, así como también un patrullaje personal en donde cada casa tenía que hacerlo por día. A pesar de que los padres de Ernesto sí dieron aviso a las autoridades, ellos en realidad no hicieron nada. Solamente nos dijeron que lo más probable era que mi amigo hubiese intentado cruzar al otro lado, ya que nosotros vivíamos en Tijuana. Y aunque sí, era posible que eso hubiese ocurrido, los padres de Ernesto y nosotros como sus amigos no teníamos conocimiento de que éste intentara hacer algo así para alejarse de su familia. Por esos días, ninguno de nosotros tenía trabajo, y aunque sí carecíamos de comida y de muchas facultades económicas también, nadie tenía en mente cruzar hacia los Estados Unidos.
por lo que la teoría de los policías se me hacía hasta cierto punto bastante tonta. Era como si de alguna manera estos tipos evitaran hacer bien su trabajo, por lo que los vecinos, tanto sus padres, los míos y toda la gente del pueblo, decidió comenzar con estos rondines de patrullaje para ver si es que había algún maleante o alguna organización peligrosa que se estuviese robando a los niños. Pasaron los días, estos se hicieron meses, y por desgracia, jamás se dio con el paradero de Ernesto y del otro muchacho. Así que, poco a poco, las historias que contaba mi abuela y algunas otras personas mayores del pueblo empezaron a sonar más fuerte por las calles, llevándonos a creer que posiblemente algún brujo o algún nahual había cometido tal acto. Y aunque no estábamos seguros del todo, creíamos muy adentro de nuestros corazones y de nuestras mentes que tal vez esa podría ser la respuesta ante las desapariciones. Pareciera como si los ancianos y ancianas del pueblo supieran más del pasado que del propio presente. Todo cambió una noche cuando, durante la ronda de patrullaje, uno de los vecinos mencionó que había visto una criatura bastante extraña, la cual tenía la similitud a un perro, solo que este perro se encontraba caminando en dos patas. El vecino, al ver a esa enorme criatura, comenzó a dar aviso y a gritar para que todos los demás salieran al mismo tiempo. Lo que el hombre no se esperaba era que esa cosa se fue corriendo en dos patas, con dirección hacia un pequeño monte que estaba cerca del rancho. Muchos vecinos lo tacharon de loco, mientras que la gente mayor le creían rotundamente a ese hombre, diciendo que lo más probable era que los nahuales hubiesen regresado por la zona. Al encontrarse con diferentes puntos de vista, los vecinos optaron por hacer expediciones o ciertas búsquedas en el monte, lo cual llevó a muchos problemas más fuertes, porque durante todas esas exploraciones en el monte hubo personas que llegaron a desaparecer. Ya no solo niños, me refiero a hombres y mujeres que decidieron ir a investigar qué es lo que posiblemente podría esconder ese monte. Los ancianos decían que debían de ir bien protegidos, tanto con ciertos collares especiales como con algunas armas de índole religiosas, es decir, con ciertos rosarios, algunos escapularios, cruces, una Biblia, agua bendita y demás. Finalmente, el tiempo continuó avanzando, y para ese momento yo ya tenía 17 años de edad. Te puedo asegurar que el número exacto de personas que llegaron a desaparecer en el monte es un número bastante desconocido. Pero mi familia y otros habitantes del pueblo creemos que se llegó a tratar de al menos 20 personas, en donde niños, hombres, mujeres y de todo tipo llegaron a desaparecer por completo. Mi abuela
me decía que hace muchos años, ella, algunos vecinos y padres de ellos llegaron a encontrarse con este tipo de criaturas y que de alguna manera ellos lograron hacer un pequeño acuerdo para poder vivir en paz. No fue explícita con el tipo de acuerdo, pero a como yo le pude entender, ella se refería a que estos seres exigían que se respetaran sus tierras. De igual manera, los habitantes del pueblo querían que sus familiares no fuesen atacados. Lo curioso y más extraño de toda mi historia es que en el monte se empezó a hacer ciertas construcciones de nuevas viviendas. De esto te estoy hablando de la época de los años 70. Y es como en muchas ciudades, que muchos cerros terminan siendo invadidos para construir ciertas casas, ciertas torres de energía, o X cosa que sea de un rango fundamental para que muchas personas puedan vivir en una determinada comunidad. Estos detalles que te menciono son lo que hacían que mi abuela pensara que tal vez por esas razones estas criaturas habían vuelto, como si ellas o esas cosas se sintieran invadidas dentro de sus propias tierras. Y el acuerdo, que sin firmar nada y sin hablar entre ellos, se había pactado de alguna manera silenciosa. Las personas que estaban haciendo este tipo de obras y estas construcciones finalmente habían invadido sus tierras y que por esa razón ellos estaban atacando a la gente del pueblo. Créeme que al escuchar eso de mi abuela se me hacía una historia sacada de una película. Lo extraño era que no solo ella decía esto, sino gran parte de los ancianos de toda la comunidad. Como si de alguna manera ellos retomaran lo que había ocurrido muchos años atrás, llevándonos a pensar y también a creer que posiblemente las tierras ni siquiera eran de nosotros y que estos seres nos las habían prestado momentáneamente, pero ya se les hacía un gran abuso lo que las autoridades estaban haciendo al expandirse. Te repito, jamás se encontró el paradero de mi amigo Ernesto, ni del otro chico, ni de todo ese número de personas que fueron a hacer las exploraciones a ese monte. Y como si fuera poco, tiempo más adelante, esas construcciones se quedaron en obra negra. Inclusive, hasta hoy en día, te puedes dar una vuelta cercano al monte y te darás cuenta que hay muchas casas que no se terminaron de construir y que se quedaron así, en el olvido, con algunos rasgos y detalles de una cimentación o de pocas cosas que llegaron a ser. No sé si las autoridades o algunos miembros de la constructora llegaron a ver cosas aterradoras. Y claro, en ese tiempo nadie iba a decir nada. Si de por sí a toda la comunidad nos tachaban de a locos, en especial a los adultos mayores. Solo que me pregunto, entonces, ¿por qué dejaron de construir en ese lugar? Y a pesar de que he tenido muchas veces esta conversación con mi madre, con mi padre, algunos hermanos, vecinos y demás, nadie de nosotros puede comprender por qué se detuvieron. Y tampoco
qué fue de todas esas personas que desaparecieron en esos años. Buenas noches, comunidad. ¿Qué le parece este relato? En lo personal, considero que las zonas rurales guardan más secretos de los que uno puede llegar a conocer. A pesar de que este tipo de sitios me fascinan, hay algo muy adentro de ellos que sí me hace sentir un miedo que no puedo explicar, sobre todo cuando me estoy adentrando mucho, ya sea en un bosque, en algún monte o en alguna zona boscosa. Es una sensación que yo he llegado a sentir. Me gustaría saber cuál es la opinión de cada uno de ustedes. Por favor, déjenla en la caja de comentarios. Les recordamos que pueden compartir su relato a través de nuestro WhatsApp. Siéntanse con la confianza de poder compartir cualquier relato con nosotros. Les recuerdo que yo soy Damaso y por favor no se despegue de este canal, que todavía tenemos más relatos nocturnos.